No es el sufrimiento en sí lo que hace madurar al hombre, es el hombre el que da sentido a este sufrimiento. El hombre en busca de sentido es uno de los libros más impactantes del siglo XX. Fue escrito por Viktor Frankl. Él fue un psiquiatra que desarrolló el término de la logoterapia, luego de que al ser recluso o ser internado en uno de los campos de concentración nazi, fue despojado de todas sus pertenencias, por lo que prácticamente un militar o un capo deshizo frente a él en pedacitos pues toda su investigación. Podríamos decir que para 1942 comienza la búsqueda de sentido de la vida por parte de Frankl y de sus compañeros reclusos, ya que en esta época él, en un grupo de 1.500 personas, fue prisionero y trasladado a un campo de concentración en Auschwitz, donde estas 1.500 personas fueron encerradas en un cuartel que solo tenía espacio para 200 individuos. Una de las cosas que podemos recalcar de este libro es que su intención no es dar a conocer las atrocidades que se vivieron en aquella época, sino explicar y entender de una mejor forma cómo las experiencias que vivió el autor y sus compañeros afectaron psicológicamente a todos los reclusos o a todos los prisioneros. Otra de las cosas que podemos rescatar del libro o que nos deja como enseñanza es que las adversidades nos pueden dar aprendizajes que nos ayuden a mejorar o apreciar de alguna forma la vida. Asimismo, en la primera parte del libro, que el autor la nombra un psicólogo en un campo de concentración, nos relata que una vez que ya tenían a todos los prisioneros, los militares nazis escogían a los más crueles o a los de carácter más fuerte, a los más despiadados, que eran los más fuertes tanto física como mentalmente, para que desempeñaran ciertas actividades que iban desde vigilar al resto de prisioneros, humillarlos, golpearlos, insultarlos, prácticamente hacerles perder la dignidad humana y obligarlos a realizar trabajos forzados. Asimismo, después de que pasaba un tiempo y los llamados capos desempeñaban esta labor que les encargaban los militares nazis, Frankl nos relata en su libro que estos capos solían ser más crueles y más despiadados aún que los militares nazis, por lo que esto lo podemos tomar como un ejemplo de que el comportamiento humano cambia de acuerdo a las situaciones y a las circunstancias que estemos atravesando. Otro de los sucesos importantes dentro de la historia del libro cuenta que a los prisioneros, para identificarlos, se les asignaba una serie numérica. Por ejemplo, a Viktor Frankl se le asignó el número 119.104. Dicha cifra la tenían que llevar tatuada en la piel e impregnada o cosida en alguna parte de su vestimenta. Después de asignarles esta cifra con la que los identificaban, se hacía una selección de todos los prisioneros, que era una de las partes más tristes, debido a que se formaban filas de mujeres, filas de hombres. Hacia el lado izquierdo mandaban a la gente o a los prisioneros incapaces, a los discapacitados o a los enfermos. Al lado derecho mandaban a los que estaban aptos para realizar trabajos forzados. En un principio, el hecho de que mandaran a varios prisioneros al lado izquierdo no tenía sentido alguno, no le encontraban alguna razón el resto de los reclusos. Aunque tiempo después a Frankl le llegó la información de que ir al lado izquierdo era dirigirse a los hornos crematorios, donde ya sabemos qué tipo de atrocidades pasaban, el fin que tenían estas pobres personas. Asimismo, dentro de la investigación de Frankl podemos encontrar 3 etapas a las que tenían que enfrentarse o las que tenían que superar cada recluso o cada prisionero. Pero déjame decirte que no todos los prisioneros tenían la capacidad de enfrentarse a estas 3 etapas. Ahora te pregunto, ¿por qué crees que no todos los prisioneros podían superar cada fase? ¿Cuál crees que sea el motivo? Déjame adelantarte que no era por todas las atrocidades que vivieron, va más allá de todo el sufrimiento que tuvieron que soportar. La primera etapa era la fase de internamiento o fase de shock. En esta parte de la historia se cuenta que los prisioneros eran consumidos por el miedo y el terror de la situación, por lo que los carcomía la incertidumbre de lo que les podía deparar el futuro, ya que al parecer no sería nada bueno, porque tenían que soportar maltratos, humillaciones, golpes, insultos y hambre, debido a que eran alimentados con solo 150 gramos de pan al día.
Asimismo, Víctor nos relata que lo único que le quedaba a cada prisionero era la mera existencia, debido a que eran seres desnudos, se les deshumanizaba, se les hacía perder su dignidad dentro de los campos de concentración nazis. Pero aún así, después de tanta desgracia y después de tanta atrocidad, lo importante para el autor del libro era que los prisioneros no perdieran la libertad interna, que esta consistía en que cada prisionero, cada recluso podía elegir lo que quería y lo que podía hacer, tanto física, espiritual y mentalmente, manteniéndose así fuertes de esperanza, y aún después de que tanta adversidad les trajera bastante daño, pues lo importante era mantenerse vivos de espíritu. Dentro de este razonamiento podemos encontrar la situación o la escena que dice que las muertes en el campamento o en el lager aumentaban debido a que los prisioneros perdían toda esperanza de salir pronto de aquellos horribles lugares, contrario a lo que se creía, que morían a causa de enfermedades o del trabajo forzado que tenían que realizar día tras día. Parte fundamental para entender lo que el escritor desea transmitirnos es entender que la pérdida de esperanza lleva a los involucrados a perder toda aquella batalla que estén luchando, cosa que aplica no solo para una situación tan horrible como la del libro, sino para toda adversidad que estemos atravesando. Ante estas situaciones y circunstancias, el filósofo y psiquiatra Viktor Frankl cita una de las frases más conocidas de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir es capaz de soportar cualquier cómo, haciendo referencia a que si tenemos algo o alguien por quien vivir, esto nos servirá de ayuda para no abandonar esta vida, a pesar de conocer las diversas situaciones a las que nos tenemos que enfrentar. También nos ayudará a comprender que en la vida hay que superar obstáculos y que en ocasiones pues van a presentar situaciones que quizá nosotros no elegimos, pero que aún así alguien decidió ponernos ahí, por lo que no tenemos otra opción más que hacerles frente, teniendo como herramientas nuestra fe y nuestra esperanza, haciendo lo mejor posible por tener confianza en uno mismo y de alguna forma sacar algún aprendizaje después de superar cada adversidad. La segunda fase es la etapa de adaptación al ambiente. En esta parte de la historia, los internados no mostraban ningún sentimiento, ninguna emoción, estaban apáticos ante todas las situaciones, eran indiferentes e insensibles ante todo. Desde luego esto lo hacían para protegerse de alguna manera, por lo que haciendo este tipo de cosas evitaban los castigos. Dentro de estos pasajes encontramos aquel que narra el escritor, en el cual se despierta a lo largo de la noche tras escuchar bastantes ruidos, que al parecer provenían por parte de uno de sus 8 compañeros con los cuales compartía cama, debido a que éste estaba teniendo una pesadilla, por lo que el psiquiatra en algún momento pensó en despertarlo, cosa que terminó no haciendo, argumentando la siguiente desgarradora frase: ningún sueño, por horrible que sea, puede ser peor que la realidad del campamento a la cual voy a devolverlo. Desde luego, en situaciones de riesgo, la realidad siempre supera a la ficción, supera los sueños, supera a las pesadillas. Lo importante ante este tipo de situaciones es mantener la esperanza. Aunado a esto, el escritor del libro menciona que una de las pocas cosas que no podían arrebatarles eran sus creencias religiosas. De hecho, en una parte del libro menciona que varios prisioneros oraban todos los días, por lo que se mantenían fuertes de espíritu, ya que parte de encontrarle sentido a la vida se lo otorgaban al hecho de saber que contaban con un ser superior. Víctor encontraba 3 factores claves para la búsqueda del sentido de la vida. De hecho, uno de estos lo explica con una poética frase: la salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor, entendiendo así que una de las bases para construir la felicidad es contemplar al ser o a los seres amados y a través de este sentimiento otorgarle un sentido a nuestra existencia. El segundo factor es las tareas o trabajos que tenemos pendientes, que prácticamente pues sería sentirnos realizados, sentir que somos útiles y que de alguna forma contribuimos a nuestra sociedad, por lo que esto nos lleva al tercer punto o tercer factor clave que identifica Viktor Frankl. Este lo encontramos dentro del sufrimiento, que en otras palabras pues es la superación de objetivos, de obstáculos o de situaciones que se nos presentan día con día. Si nos damos cuenta, pues este último es uno de los que encontramos en cada uno de los supervivientes o de los reclusos
que sobrevivieron al holocausto de la Segunda Guerra Mundial. La tercera y última fase o etapa del libro El hombre en busca de sentido es la fase de liberación, en la que ahora los exprisioneros se enfrentaban al obstáculo de expresarle abiertamente al mundo sus emociones y todos aquellos aspectos que los atormentaron durante su estadía en el holocausto. Asimismo, pues uno de los retos a seguir o de los objetivos más grandes para superar era mirar hacia el futuro y convertir todo el sufrimiento en aprendizaje y así no repetir los sufrimientos y las atrocidades que ellos vivieron en la sociedad actual. Personalmente creo que la perspectiva de las situaciones cambia dependiendo de cómo vemos y cómo tomamos cada cosa que nos sucede. Si bien ningún tipo de daño tiene alguna justificación y además de causarnos sufrimiento, nos causa desesperación o frustración, si tomamos de forma positiva y lo transformamos en la base para mejorar o para ver de otra forma la vida que llevamos, podríamos decir que el sufrimiento nos ayuda a mejorar como persona, dejándonos enseñanzas que quizá no hubiéramos obtenido si no hubiésemos pasado por situaciones con cierto grado de dificultad. Una vez alguien me dijo que no somos nosotros quienes buscamos a los libros, sino que son estos quienes nos encuentran a nosotros. Personalmente esta reflexión es importante debido a que creo que en momentos difíciles una buena lectura puede ayudarnos a comprender las situaciones o a dejarnos algún aprendizaje para superar las dificultades que estamos enfrentando. También de forma personal, leer el libro El hombre en busca de sentido me ha ayudado a comprender que a pesar de enfrentar adversidades día tras día, pues el hecho de tener un porqué es necesario para seguir aferrándonos a la vida, porque como han dicho varios filósofos, a pesar de que la vida es absurda, merece ser disfrutada y merece ser vivida.